Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la enseñanza efectiva, Hola. especialmente enfocada en adultos. Ajá. Nuestro material base para esta ocasión Sí. es el Manual Fundamentos de la Didáctica Centrada, una guía creada por Infotep, Ajá. un instituto de formación técnico profesional. Sí, interesante. Prepárense, porque este manual nos invita a replantearnos cómo aprendemos, incluso presentando ideas como el contrato didáctico Ah, y la figura del estudiante como artesano interesante. de su propio aprendizaje. Así es, este manual de Infotep nos propone un cambio de perspectiva bastante interesante. Y si esos conceptos del contrato didáctico y el estudiante como artesano son claves para entender este nuevo enfoque. Me intriga la verdad este concepto de contrato didáctico, cómo funciona en la práctica. Imagínate que al inicio de un curso, en vez de solo recibir un temario, tú como estudiante participas en la creación de un acuerdo con el profesor sobre cómo se va a desarrollar el aprendizaje. Este acuerdo, ya sea explícito o implícito, es el contrato didáctico. Se establecen las responsabilidades de cada parte, las normas, los objetivos. Ya veo, es como establecer las reglas del juego desde el principio, para que todos sepamos a qué atenernos. Exactamente. Y lo mejor es que este contrato no es algo rígido, puede irse adaptando a las necesidades del grupo y a las circunstancias. Entiendo. Pero ¿cómo este contrato didáctico realmente impulsa el aprendizaje? El manual de Infotep destaca que al involucrar al estudiante en la definición del contrato se fomenta su autonomía y se le da un sentido de responsabilidad sobre su propio aprendizaje. En lugar de ser un receptor pasivo, se convierte en un agente activo en el proceso. Tiene sentido. Si me siento parte del proceso, me involucro más, ¿no? Claro, y el contrato didáctico también aporta claridad y estructura, algo especialmente importante para los adultos que suelen tener poco tiempo y necesitan saber qué esperar de la formación. Cierto, la organización es clave para quienes tenemos agendas apretadas, pero el manual no se queda solo en el contrato didáctico, ¿verdad? Habla también de cómo aprendemos los adultos. ¿No es así? Por supuesto, el manual dedica una sección completa al aprendizaje en adultos, reconociendo sus características y necesidades únicas. Por ejemplo, la importancia de la experiencia previa del estudiante adulto. Claro, a diferencia de un niño, un adulto llega a un curso con una mochila llena de vivencias y conocimientos. Exactamente. Y el docente debe ser capaz de conectar la nueva información con esas experiencias previas para que el aprendizaje sea más significativo y relevante. Es como construir puentes entre lo que ya sabemos y lo que queremos aprender. Justamente. Y el manual de Infotep también resalta la importancia de la motivación en el aprendizaje de los adultos. Necesitamos tener claro por qué estamos aprendiendo algo y cómo nos va a beneficiar en nuestra vida. La motivación es fundamental, sobre todo cuando el tiempo es limitado y buscamos que la formación nos aporte algo realmente valioso. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde entra en juego el rol del docente como facilitador o creando un ambiente motivador, conectando el aprendizaje con nuestros intereses y guiándonos en este proceso de construir conocimiento. Hablando de cómo aprendemos, el manual también menciona los estilos de aprendizaje, ¿no? Siempre me ha parecido un tema fascinante. Sí, el manual explora los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. No todos aprendemos de la misma manera y el docente debe ser consciente de estas diferencias para adaptar su enseñanza. Es como si cada uno tuviéramos nuestra receta de aprendizaje. Algunos aprendemos mejor leyendo, otros escuchando, otros haciendo. Exacto. Y el docente como un chef debe saber combinar los ingredientes adecuados para que cada estudiante pueda saborear el aprendizaje. Me encanta la analogía. Y hablando de ingredientes, este manual también habla de diferentes estrategias y técnicas de enseñanza que se pueden utilizar en un enfoque centrado en el estudiante. ¿Ah? Claro que sí. El manual explora estrategias como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, el análisis de casos. La idea central es que el estudiante sea un participante activo, no un simple receptor pasivo de información. En lugar de estar sentado escuchando, el estudiante se involucra, experimenta y construye su propio conocimiento. Exactamente. Y para lograrlo, el manual propone una serie de técnicas y se pueden utilizar debates, lluvia de ideas, juegos de roles. La clave está en elegir las técnicas que mejor se adapten a los objetivos de aprendizaje, a las características del grupo y al contexto de la formación. Y por supuesto no podemos olvidar la tecnología como herramienta de apoyo al aprendizaje. Claro, el manual destaca el potencial de la tecnología para crear experiencias de aprendizaje más interactivas, personalizadas y accesibles. Este manual parece una verdadera caja de herramientas para los docentes. Tantas ideas y estrategias. Sí, sin duda. Lo más valioso es que nos invita a repensar la forma en que enseñamos y aprendemos a poner al estudiante en el centro y a crear experiencias de aprendizaje más significativas y relevantes. Y hablando de experiencias, el manual también menciona algo sobre la neuroeducación y su relación con el aprendizaje, ¿verdad? Sí.
El manual nos introduce a la neuroeducación, una disciplina que estudia cómo funciona el cerebro durante el proceso de aprendizaje. Es decir, aplicar los conocimientos sobre el cerebro para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Exactamente. Y el manual destaca aspectos importantes de la neuroeducación como la importancia de la emoción, la atención y la memoria en el aprendizaje. Es fascinante cómo la neurociencia está aportando nuevas luces sobre cómo aprendemos y cómo podemos optimizar este proceso. Sin duda, la neuroeducación nos está ayudando a entender mejor cómo funciona el cerebro y a diseñar estrategias de enseñanza más efectivas. Y en este contexto, el manual también habla del rol del docente, ¿verdad? ¿Cómo cambia este rol en un enfoque centrado en el estudiante? El manual propone un cambio de paradigma. El docente deja de ser un simple transmisor de conocimiento para convertirse en un facilitador del aprendizaje, un guía que acompaña al estudiante en su proceso de descubrimiento y construcción de conocimiento. Es un cambio importante. El docente deja de ser el protagonista para ceder ese lugar al estudiante. Exactamente. El docente debe ser capaz de crear un ambiente de aprendizaje estimulante, de plantear preguntas que provoquen la reflexión, de guiar al estudiante en la búsqueda de información y de ayudarle a conectar los nuevos conocimientos con sus experiencias previas. El manual también menciona la importancia de la autonomía del docente. No sé si. Sí, por supuesto. El manual defiende que la autonomía del docente es fundamental para que éste pueda adaptar su enseñanza a las necesidades de sus estudiantes y al contexto específico en el que se desarrolla la formación. Es decir, que el docente tenga la libertad de elegir las estrategias y técnicas que considere más adecuadas para cada situación. Exacto. El manual reconoce que cada docente tiene su propio estilo y que no hay una única forma de enseñar. Lo importante es que el docente tenga la libertad de crear y de innovar en su práctica docente. Me parece una idea muy liberadora. Y en este nuevo enfoque, ¿cuál es el rol del estudiante? El estudiante también tiene un rol muy activo en este proceso. El manual lo describe como el artesano de su propio aprendizaje. Me encanta esa metáfora. El estudiante deja de ser un simple receptor de información para convertirse en un creador activo de su propio conocimiento. Exactamente. El estudiante debe ser capaz de buscar información, de analizarla críticamente, de formular preguntas, de experimentar, de trabajar en equipo y de comunicar sus ideas de forma efectiva. Suena a un estudiante empoderado y comprometido con su propio aprendizaje. Sin duda. El manual destaca que la autonomía del estudiante es clave para que éste pueda desarrollar todo su potencial y convertirse en un aprendiz de por vida. Y esto nos lleva a un tema que me parece fundamental: la comunicación. ¿Qué nos dice el manual sobre la importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? El manual enfatiza que la comunicación efectiva es esencial para crear un ambiente de aprendizaje positivo y productivo. No se refiere solo a la comunicación verbal, sino también a la comunicación no verbal. Es decir, que tanto el docente como el estudiante deben ser capaces de comunicarse de forma clara, respetuosa y empática. Exactamente. El manual nos recuerda que la comunicación es un proceso bidireccional que implica escuchar activamente, formular preguntas, expresar ideas por claridad y estar abiertos a diferentes puntos de vista. Y todo esto en un ambiente de respeto y confianza mutua. Por supuesto. El manual destaca que un ambiente de aprendizaje positivo es fundamental para que los estudiantes se sientan motivados y dispuestos a aprender. Qué interesante todo lo que nos ofrece este manual. Me parece una guía muy valiosa para cualquier persona que esté involucrada en el mundo de la educación, ya sea como docente o como estudiante. Estoy de acuerdo. El manual nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prácticas de enseñanza y aprendizaje, a buscar nuevas formas de hacer las cosas y a poner al estudiante en el centro del proceso. Y eso es algo que siempre debemos tener presente. El estudiante es del corazón de la educación. Totalmente de acuerdo. Sin estudiantes motivados y dispuestos a aprender, la educación pierde su sentido. Y hablando de motivación, el manual también dedica una sección a la importancia de la motivación en el aprendizaje, ¿verdad? Sí, el manual explora diferentes tipos de motivación, como la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, y nos da algunas claves para crear un ambiente de aprendizaje más motivador. Me parece un tema fundamental, ya que sin motivación el aprendizaje se vuelve una tarea pesada y difícil. Exactamente. El manual nos recuerda que la motivación es el motor que impulsa el aprendizaje. Y en este sentido, el manual también nos habla de la importancia de las emociones en el aprendizaje. ¿No es así? Sí, el manual destaca que las emociones juegan un papel fundamental en el aprendizaje, ya que influyen en nuestra atención, memoria y motivación. Es decir, que no podemos separar la razón de la emoción. Aprender no es solo un proceso cognitivo, sino también emocional. Exacto. El manual nos invita a crear un ambiente de aprendizaje emocionalmente positivo, donde los estudiantes se sientan seguros, valorados y motivados a aprender. Y esto nos lleva a otro concepto clave que menciona el manual: la atención. Sí, el manual destaca que la atención es un proceso complejo que implica seleccionar la información relevante
inhibir las distracciones y mantener la concentración en la tarea, Es decir, que la atención es como un foco que ilumina la información que queremos aprender. justamente. Y el manual nos da algunas claves para captar y mantener la atención de los estudiantes, como la variedad de estímulos, la conexión con sus intereses y la creación de un ambiente de aprendizaje libre de distracciones. Me parece un punto muy importante, ya que sin atención el aprendizaje es prácticamente imposible. Totalmente de acuerdo. La atención es la puerta de entrada al aprendizaje. Y hablando de puertas de entrada, el manual también menciona algo sobre los conocimientos previos del estudiante, ¿verdad? Sí, el manual destaca que los conocimientos previos del estudiante son la base sobre la cual se construyen los nuevos aprendizajes. Es decir, que no partimos de cero cuando aprendamos algo nuevo. Siempre tenemos una base de conocimientos y experiencias que podemos utilizar para conectar con la nueva información. Exacto. El manual nos invita a explorar los conocimientos previos de los estudiantes, a conectar la nueva información con sus experiencias y a construir puentes entre lo que ya saben y lo que necesitan aprender. Me parece una estrategia muy efectiva para hacer que el aprendizaje sea más significativo y duradero. Estoy de acuerdo. Cuando el estudiante puede conectar la nueva información con lo que ya sabe, el aprendizaje se vuelve más fácil, más interesante, más memorable. Y hablando de memoria, el manual también dedica una sección a la importancia de la memoria en el aprendizaje, ¿verdad? Sí, el manual nos introduce a los diferentes tipos de memoria, como la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, y nos da algunas claves para mejorar la retención de información. Es decir, que la memoria no es solo un almacén de información, sino un proceso activo que implica codificar, almacenar y recuperar la información que aprendemos. Exacto. Y el manual nos da algunas estrategias para mejorar la memoria, como la repetición, la elaboración de información, la organización de ideas y la conexión con emociones positivas. Me parece fascinante cómo el manual integra los conocimientos sobre la neurociencia con la práctica educativa. Sí, el manual nos muestra cómo la neurociencia puede ser una gran aliada para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y esto nos lleva a un tema que me parece fundamental, el ambiente de aprendizaje. ¿Qué nos dice el manual sobre cómo crear un ambiente de aprendizaje óptimo? El manual destaca la importancia de crear un ambiente de aprendizaje positivo, estimulante y libre de distracciones. Es decir, que el espacio físico, las relaciones interpersonales, la organización del tiempo y la disponibilidad de recursos influyen en cómo aprendemos. Exactamente. El manual nos invita a cuidar todos estos aspectos para crear un ambiente que favorezca la concentración, la motivación y la participación activa de los estudiantes. Me parece un punto muy importante. El ambiente de aprendizaje puede ser un gran aliado o un gran enemigo del aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Un ambiente de aprendizaje adecuado puede marcar la diferencia entre una experiencia de aprendizaje exitosa y una frustrante. Y hablando de éxito, el manual también menciona algo sobre la evaluación, ¿verdad? ¿Cómo se evalúa el aprendizaje en un enfoque centrado en el estudiante? El manual propone un cambio de enfoque en la evaluación. La evaluación deja de ser un simple instrumento para medir el conocimiento adquirido y se convierte en una herramienta para acompañar el proceso de aprendizaje del estudiante. Es decir, que la evaluación no es solo un examen al final del curso, sino un proceso continuo que nos permite identificar las dificultades del estudiante, brindarle retroalimentación y ayudarle a mejorar su aprendizaje. Exactamente. El manual propone diferentes tipos de evaluación, como la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, y nos da algunas claves para que la evaluación sea una experiencia formativa y motivadora para el estudiante. Me parece una idea muy interesante. La evaluación no debería ser una fuente de estrés, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Totalmente de acuerdo. La evaluación debería ser un proceso constructivo que ayude al estudiante a tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades, a identificar sus áreas de mejora y a desarrollar estrategias para superar sus dificultades. Este manual está lleno de ideas y estrategias para transformar la educación. Me parece una lectura obligada para cualquier persona que quiera mejorar su práctica docente o su experiencia de aprendizaje. Estoy totalmente de acuerdo. El manual nos invita a repensar la educación, a poner al estudiante en el centro del proceso y a crear experiencias de aprendizaje más significativas, relevantes y duraderas. Y eso es lo que realmente importa, que los estudiantes aprendan, que se desarrollen y que se conviertan en ciudadanos capaces de afrontar los retos del siglo XXI. Sin duda. La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para construir un futuro mejor. Y este manual nos da las claves para usar esa herramienta de forma efectiva. Exactamente. El manual nos ofrece un mapa para navegar por el fascinante mundo del aprendizaje. Un mapa que nos lleva a descubrir el tesoro del conocimiento. Y a construir un futuro más brillante para todos. ¡Qué inspirador! Y con esa imagen en mente vamos a hacer una breve pausa. En la segunda parte de nuestra inmersión nos adentraremos en las estrategias y técnicas específicas que propone este manual para llevar a la práctica ese enfoque centrado en el estudiante.
Nos vemos en la segunda parte, de vuelta a la inmersión, listos para seguir explorando este manual. Totalmente. En la primera parte desmenuzamos los principios básicos de la didáctica centrada en el estudiante. Ahora me encantaría aterrizar esas ideas en algo más concreto. ¿Qué estrategias prácticas propone el manual? El manual nos ofrece un abanico amplio, pero si tuviera que elegir una para empezar sería el aprendizaje colaborativo. Es una de las estrategias más poderosas para transformar la experiencia en el aula. Me gusta la idea. Siempre he pensado que aprendemos mejor cuando trabajamos en equipo compartiendo ideas y apoyándonos mutuamente. Exactamente. El aprendizaje colaborativo parte de la premisa de que el conocimiento se construye de forma conjunta a través de la interacción entre los estudiantes. Y el manual de Infotep subraya varios beneficios de esta estrategia. Por ejemplo, el aprendizaje colaborativo impulsa el desarrollo de habilidades sociales como la comunicación, la cooperación, el respeto por las ideas de otros y la resolución de conflictos. Habilidades súper importantes para desenvolverse en cualquier ámbito, ¿no crees? Sin duda son habilidades para la vida. Además, el aprendizaje colaborativo aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes. Al sentirse parte de un equipo, responsables del éxito del grupo se esfuerzan más. Claro, el trabajo en equipo puede ser muy motivante. Nos sentimos más apoyados con ganas de darnos mejor. Exacto. Y otro beneficio importante es que el aprendizaje colaborativo estimula el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. Al confrontar diferentes puntos de vista, los estudiantes aprenden a cuestionar sus propias ideas, a argumentar con solidez y a encontrar soluciones creativas a los problemas. Suena a un entrenamiento para la vida real. Y hablando de poner en práctica lo aprendido, ¿qué técnicas concretas podemos usar para implementar el aprendizaje colaborativo? El manual de Infotep nos da varias opciones. Una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje basado en proyectos. Me suena a algo que va más allá de la teoría. Así es. Se trata de plantear a los estudiantes un reto, un problema que deben resolver en equipo, aplicando los conocimientos y habilidades que están aprendiendo. No se trata solo de absorber información, sino de usarla para crear algo, para resolver un problema real. Me gusta la idea de conectar el aprendizaje con la realidad. Tener un objetivo tangible, un reto que nos motive a poner en marcha lo que sabemos. Justamente. Este tipo de proyectos fomenta la autonomía del estudiante. Tienen que tomar decisiones, planificar, buscar información, gestionar recursos, evaluar resultados. Es un aprendizaje integral que va más allá del aula. Y ya que hablamos de retos, ¿qué otros ejemplos de técnicas de aprendizaje colaborativo nos ofrece el manual? Otra técnica interesante es el análisis de casos. Se les presenta a los estudiantes una situación real o ficticia que representa un problema relacionado con el tema que están estudiando. Tienen que analizar el caso, identificar el problema, buscar información, evaluar opciones, proponer soluciones. Qué buena forma de desarrollar la capacidad de análisis y la toma de decisiones. Y además, trabajar con casos reales les ayuda a conectar lo aprendido con su entorno. Exacto. Y como en el aprendizaje basado en proyectos, el análisis de casos fomenta el pensamiento crítico, la argumentación y la comunicación efectiva. Otra técnica que nos prepara para la vida. Y hablando de comunicación, el manual también destaca el diálogo como una herramienta esencial para el aprendizaje, ¿no? Sí, el manual le da mucha importancia al diálogo como herramienta para construir conocimiento, compartir ideas, confrontar puntos de vista y llegar a consensos. No es solo hablar por hablar, sino una forma de pensar juntos. Me gusta esa idea, la de pensar en conjunto, de construir conocimiento a través del intercambio de ideas. Exacto. El diálogo nos permite ampliar nuestra perspectiva, comprender mejor el mundo y construir un conocimiento más sólido y significativo. Claro, pero para que el diálogo sea realmente productivo, se necesita un ambiente de respeto y tolerancia, ¿no crees? Por supuesto. El diálogo solo funciona si valoramos las diferentes opiniones, escuchamos con atención y buscamos el entendimiento mutuo. Si no se convierte en un monólogo o en una discusión sin sentido. Totalmente de acuerdo. Y hablando de expresar diferentes puntos de vista, me viene a la mente la técnica del debate. El manual habla sobre ella. Claro, el debate es una excelente herramienta para desarrollar la argumentación, el pensamiento crítico y la comunicación efectiva. Los estudiantes investigan un tema, formulan argumentos, defienden su postura y escuchan con atención los argumentos de la otra parte. Me gusta la idea de que no se trata de ganar o perder, sino de aprender a argumentar, a escuchar y a comprender mejor un tema desde diferentes perspectivas. Es una herramienta muy valiosa para la formación ciudadana. Sin duda. Y el manual también menciona la técnica Phillips 66, una dinámica de grupo muy útil para asegurar que todos los estudiantes participen activamente, incluso los más tímidos. ¿Cómo funciona esta técnica? No la conozco. Es muy sencilla. Se divide el grupo grande en subgrupos de 6 personas y cada subgrupo tiene 6 minutos para discutir un tema o responder una pregunta. Luego cada subgrupo comparte sus conclusiones con el grupo grande. Me parece una forma muy dinámica de que todos tengan la oportunidad de participar y de que se aproveche la inteligencia colectiva del grupo.
Me la apunto. Y hablando de inteligencia colectiva, no podemos olvidar la clásica lluvia de ideas. Ah, la lluvia de ideas. Un clásico para despertar la creatividad. ¿Cómo la plantea el manual? Se plantea un problema o un tema y se anima a todos a aportar ideas sin censura ni crítica. La meta es generar la mayor cantidad de ideas posible, incluso las más locas o disparatadas. A veces las ideas más locas son las que nos llevan a soluciones innovadoras, ¿no? Exacto. Y una vez que tenemos un buen número de ideas, podemos analizarlas, seleccionar las más viables y desarrollarlas. Me parece una técnica muy útil para romper el hielo, para que todos se sientan cómodos participando y para que fluya la creatividad. El manual menciona otras técnicas similares. Sí, el manual de Infotep nos da muchos otros ejemplos, el juego de roles, la simulación, la lectura comentada, la técnica del museo. Hay un montón de opciones para hacer que el aprendizaje sea más dinámico, participativo y significativo. Es increíble la cantidad de herramientas que tenemos a nuestro alcance para transformar la experiencia de aprendizaje. Lo importante es que el docente conozca estas herramientas, que sepa elegir las más adecuadas para cada situación y que tenga la libertad de experimentar e innovar. Ahí es donde entra de nuevo la importancia de la autonomía docente. Totalmente de acuerdo. Un docente con autonomía puede adaptar su enseñanza a las necesidades de sus estudiantes y crear experiencias de aprendizaje realmente significativas. Exacto. Y no olvidemos que para que todo esto funcione, necesitamos estudiantes motivados con ganas de aprender. La motivación es el motor que impulsa el aprendizaje. Hablando de motivación, ¿qué estrategias nos propone el manual para crear un ambiente de aprendizaje que motive a los estudiantes? El manual nos recuerda que la motivación es un proceso complejo, que depende de factores internos y externos. No es algo que el docente puede imponer, sino que debe cultivar. Entonces, ¿cómo podemos fomentar esa motivación? El manual nos da algunas claves: conectar con los intereses de los estudiantes, presentarles retos que los estimulen, reconocer sus logros, crear un ambiente de aprendizaje positivo, promover la autonomía y la participación activa. Un enfoque integral para despertar el interés y la pasión por aprender. Me parece que hemos cubierto un montón de terreno en esta segunda parte. Hemos explorado estrategias y técnicas concretas para llevar a la práctica la didáctica centrada en el estudiante. Así es. Hemos visto cómo podemos transformar el aula en un espacio de colaboración, de experimentación, de diálogo, de creatividad. Un espacio donde los estudiantes se sientan protagonistas de su propio aprendizaje. Pero para cerrar esta segunda parte, me gustaría recordar la importancia de la neuroeducación que también se menciona en el manual. ¿Nos puedes dar un adelanto de lo que veremos en la tercera parte? Por supuesto. En la tercera parte nos adentraremos en el fascinante mundo de la neuroeducación y veremos cómo los conocimientos sobre el cerebro nos pueden ayudar a diseñar estrategias de enseñanza aún más efectivas. Exploraremos la importancia de las emociones, la atención y la memoria en el aprendizaje. Suena muy interesante. Nos vemos en la tercera y última parte de esta inmersión para seguir descubriendo las claves de una enseñanza centrada en el estudiante. Hasta la próxima. De regreso en la inmersión. Hemos recorrido un largo camino explorando este manual de Infotep desde los principios básicos hasta las estrategias prácticas. Para esta última parte me gustaría centrarme en un aspecto que me ha intrigado desde el principio de la neuroeducación. ¿Cómo podemos aplicar lo que sabemos sobre el cerebro para mejorar la enseñanza? Es un tema fascinante. La neuroeducación nos abre un mundo de posibilidades. Nos permite entender cómo el cerebro aprende y cómo podemos crear experiencias de aprendizaje que realmente funcionan, experiencias que estén alineadas con la forma en que nuestro cerebro procesa la información, crea conexiones y construye recuerdos. El manual menciona que uno de los descubrimientos más importantes de la neuroeducación es el papel fundamental que juegan las emociones en el aprendizaje. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. Durante mucho tiempo se pensó que el aprendizaje era un proceso puramente racional, que las emociones eran algo que debíamos dejar fuera del aula. Pero la neurociencia ha demostrado que esto no es cierto. Las emociones son parte integral del aprendizaje. Influyen en nuestra atención, en nuestra memoria, en nuestra motivación. Es decir, que no podemos separar la razón de la emoción a la hora de aprender. Si me siento aburrido o frustrado, es mucho más difícil concentrarme y aprender. Pero si me siento motivado, curioso, entusiasmado, el aprendizaje fluye con más facilidad. Exactamente. Las emociones positivas como la alegría, la curiosidad, el interés, crean un ambiente propicio para el aprendizaje. Activan áreas del cerebro que nos ayudan a procesar la información de forma más efectiva, a crear conexiones neuronales más fuertes, a consolidar los recuerdos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en la práctica? ¿Cómo podemos crear un ambiente de aprendizaje que fomente esas emociones positivas? El manual de Infotep nos da algunas pistas. Por ejemplo, nos anima a conectar el aprendizaje con los intereses de los estudiantes, a despertar su curiosidad, a presentarles retos que los motiven a reconocer sus logros, a celebrar sus éxitos. Se trata de crear un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros, valorados, respetados, donde se sientan libres de explorar, de experimentar, de equivocarse sin miedo al fracaso.
Todo esto me lleva a otro punto clave que menciona el manual, la atención. Sabemos que la atención es un recurso limitado que no podemos prestar atención a todo al mismo tiempo. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a enfocar su atención en lo que realmente importa? Es un reto sin duda, sobre todo en el mundo actual lleno de distracciones. Pero la neuroeducación nos ofrece estrategias para captar y mantener la atención de los estudiantes. El manual nos habla, por ejemplo, de la importancia de la variedad de estímulos, de presentar la información de forma dinámica, de conectar el aprendizaje con la experiencia de utilizar recursos visuales y auditivos, de crear un ambiente libre de distracciones. Me parece que esto conecta con lo que hablamos en la segunda parte sobre las diferentes técnicas de aprendizaje colaborativo, el debate, la lluvia de ideas, el juego de roles. Todas estas técnicas ayudan a mantener a los estudiantes activos, involucrados, conectados con el aprendizaje. Exactamente. La variedad, la novedad, el desafío, la interacción, todos esos elementos son claves para captar y mantener la atención. Y cuando la atención está presente, el aprendizaje es mucho más efectivo. Y no podemos olvidar la memoria, que es donde almacenamos todo lo que aprendemos. ¿Qué nos dice la neuroeducación sobre cómo funciona la memoria? ¿Cómo podemos mejorarla? La memoria es un proceso complejo, pero podemos simplificarlo diciendo que implica 3 fases: codificación, almacenamiento y recuperación. Codificamos la información cuando la recibimos, la almacenamos en nuestra memoria a corto o largo plazo y la recuperamos cuando la necesitamos. Y la neuroeducación nos ofrece estrategias para optimizar cada una de estas fases. Por ejemplo, para mejorar la codificación, podemos usar técnicas de visualización, asociar la información con imágenes o emociones, o conectar la nueva información con conocimientos previos. Para mejorar el almacenamiento, podemos usar la repetición espaciada, repasar la información a intervalos regulares. Y para mejorar la recuperación, podemos usar técnicas de asociación, crear mapas mentales o practicar la recuperación en diferentes contextos. Exacto. Y el manual de Infotep nos recuerda que la memoria no es un almacén pasivo de información, sino un proceso dinámico que se fortalece con el uso. Cuanto más usamos la información que hemos aprendido, más fuertes se vuelven las conexiones neuronales, más fácil es recuperarla y más tiempo permanece en nuestra memoria. Me parece fascinante todo esto. La neuroeducación nos da herramientas para entender cómo aprendemos a un nivel mucho más profundo. Y lo más importante es que nos permite traducir ese conocimiento en estrategias prácticas para mejorar la enseñanza. No se trata solo de teoría, sino de aplicar estos principios en el aula, de experimentar, de observar qué funciona mejor para cada estudiante, de adaptar nuestra enseñanza a las necesidades de cada cerebro. Me parece que este manual de Infotep es una invitación a repensar la educación, a verla desde una perspectiva más humana, más integral, más conectada con la forma en que nuestro cerebro aprende. Totalmente de acuerdo. Es una invitación a dejar atrás los modelos tradicionales rígidos centrados en la transmisión de información y a abrazar un enfoque más flexible, más dinámico, más centrado en el estudiante, un enfoque que tenga en cuenta la complejidad del aprendizaje, la importancia de las emociones, la atención, la memoria, la interacción social, la experiencia, la creatividad. Un enfoque que nos permita crear experiencias de aprendizaje que realmente transformen a los estudiantes, que los inspiren, que los motiven a seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Exacto. Ese es el objetivo final: cultivar el amor por el aprendizaje, despertar la curiosidad, fomentar la creatividad, ayudar a los estudiantes a descubrir su potencial y a convertirse en aprendices de por vida. Qué gran cierre para esta inmersión. Hemos explorado un montón de ideas y estrategias técnicas. Espero que esta inmersión les haya inspirado a repensar su propia forma de enseñar y de aprender. Yo también lo espero. Recuerden, el aprendizaje es un viaje fascinante y con las herramientas adecuadas todos podemos convertirnos en exploradores del conocimiento. Hasta la próxima inmersión.